Bendiciones, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El día de hoy voy a entregar la segunda parte de nuestro devocional llamado Fe que agrada a Dios. El día de ayer hablábamos y explicábamos brevemente acerca de la fe, basándonos en Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a partir del Evangelio de Marcos, también capítulo 11, pero el versículo 24. El Señor Jesucristo dice lo siguiente: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Notemos qué interesante las palabras del Señor Jesucristo. El Señor dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. El Señor lo prometió, el Señor así lo aseveró, así lo estableció y así es que tiene que estar sucediendo todo el tiempo. El cielo y la tierra van a pasar, sus palabras jamás van a pasar, su palabra es viva. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 63, él dijo: el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Esa es la palabra de Dios, la palabra de Él. Retomando Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas de las peticiones que Dios nos ha dejado en su palabra es para que nos amarremos más a Él, para que nos aferremos, nos abracemos a Él, para que dependamos más de Él. Las peticiones están diseñadas para depender de Dios, para que clamemos a Él, para que nos acerquemos a Él con plena certidumbre de fe. Yo no debo de conocer solo definiciones de fe. Por supuesto las conozco, las raíces griegas, hebreas. Sin embargo, eso no es suficiente. La fe es la certeza de lo que yo estoy esperando, es la sustancia de la vida del creyente. El apóstol Pablo, hablándole a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8 al 9, les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si no fuera que somos gente de fe, tendríamos entonces furgones de obra para salvarnos, pero no es así, es por fe. Romanos 1:17 dice también el apóstol Pablo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora notemos, el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que ya estaba escrito. Y esto estaba escrito en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Decía el profeta: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El día de ayer yo expliqué brevemente quién es justo. Recordemos, justo es todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, lo ha recibido en su corazón. Esa persona que ahora camina en obediencia a la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo: porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, es decir, creyendo en todo lo que Dios habló, todo lo que dice la palabra de Dios, en sus promesas, en sus bendiciones, en tantas enseñanzas que encontramos en ella. Ahora, por fe vivimos, no por vista. Cuando dice no por vista, se refiere que no nos movemos por las circunstancias, no nos movemos por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, porque si las cosas parece que se van a dar o no. O sea, no es por ello. La fe es la certeza de lo que nosotros no estamos viendo. Es como un sexto sentido que Dios nos ha dado. Cuando no permito que las voces del desánimo me influencien, mi fe crece, mi fe se fortalece, mi fe prevalece. Debemos de caminar por fe, no guiarnos por lo que nos transmite el entorno. No crecemos muchas veces, ¿saben?, porque ponemos la mirada en las circunstancias, en el entorno, nos dejamos influenciar y caemos en la monotonía, ya que la fe te mantiene activo y te mantiene siempre creyendo en Dios. Así que tú tienes aquí una de dos cosas por hacer: o vives y caminas por fe, o simplemente te vas a dejar afectar por el entorno, por las circunstancias, por lo que escuchas. ¿Qué importa las voces que se levantan? ¿Qué importa lo que las circunstancias nos griten? ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que el enemigo venga y grite a la cara? Lo importante es lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha firmado en su palabra. Eso es lo más importante y eso es lo que realmente tiene valor. En la Biblia encontramos
que por la fe, el pequeño David venció a Goliat, a un gigante, a pesar de que era más grande que él. Se requiere, ¿saben de qué? De gente de fe, gente que no mire al gigante, sino gente que se atreva a creer a Dios, que es el mayor que cualquier cosa, para arrebatarle las almas al diablo, a gente que está cautiva por los vicios, por el pecado, por la maldad, por el ocultismo, por falsas religiones. ¿Saben? Se requiere de gente de fe. El negocio de Dios son las almas. Y cuando hablo de negocio no me refiero a estar lucrando, sino este es el negocio de Dios, salvar las almas. Y recordemos que en Lucas, cuando el Señor Jesús, claro, era un niño a la edad de 12 años, sus padres subieron a Jerusalén para adorar. Y él se queda en Jerusalén, ellos regresaban, pero no lo encontraron. Y comienzan a buscarlo. Después de 3 días de búsqueda, al regresar a Jerusalén, lo hallan en medio del templo, en medio de los sacerdotes, haciéndoles preguntas y respondiéndoles. María, cuando lo ve, entra corriendo y exclama: ¿por qué nos has hecho así, Jesús? Te hemos buscado con angustia. Él, mirándola, le dijo: ¿qué no sabías? ¿Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ese es el negocio de Dios, salvar almas. Debo de ser de los que derriben a los gigantes y le crean a Dios. Tenemos la oportunidad, pero si no nos ponemos de acuerdo con nuestros sentidos, pues nuestra fe va a ser afectada. Tenemos que someter nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones a la fe, a la palabra de Dios. Mis sentidos muchas veces me van a llevar a confundir la verdad de Dios si yo les hago caso. Mis emociones y mis sentimientos en algún momento me van a decir: no se puede. Pero cuando caminamos en fe, mis sentidos se tienen que someter a la verdad de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios, a la fe. Recordemos, nuestros sentidos nos pueden decir algo diferente, pero la fe me va a llevar a algo más glorioso, a lo verdadero, a lo que Dios tiene preparado para nosotros, a lo que dijo el apóstol Pablo, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y agrega: y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien, para concluir, si tú quieres ser un hombre o una mujer de fe, te voy a dar un consejo. En primer lugar, estudia la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia cristiana donde se enseñe la sana doctrina. Practica la Biblia, practica la palabra. Recuerda, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, comienza a ejercitar la pequeña fe que ya tienes, si es que quieres llegar a tener una gran fe. La fe, a mi manera de ver, es como un músculo. Si yo ejercito los músculos de mi cuerpo, van a crecer, se van a desarrollar y van a lograr levantar mayor peso, van a tener mayor resistencia. En cambio, si no se utilizan los músculos del cuerpo, simplemente se atrofian. Así es la fe. Utiliza la fe, da pasos de fe, créele a Dios, aun cuando tus sentidos te digan lo contrario, tus oídos, cierra tus oídos a toda voz negativa y simplemente tú confiesa con tu boca: yo le creo a Dios. Y si Dios lo dijo y está en la Biblia, es cierto, es verdadero y eso es más que suficiente. Oremos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, agradecemos, Señor, una vez más la fe. Esa fe que te agrada a ti es una fe activa, no pasiva. Es una fe que se atreve a creer aún en medio de lo imposible. Y te damos gracias, Rey del Cielo, por dejarnos tantas enseñanzas en la Biblia, tantas enseñanzas en tu buena palabra, para que nosotros podamos, Señor, agradarte a ti, caminar, alcanzar y conquistar bendiciones, conquistar victorias maravillosas que tú has dejado preparado para nosotros. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, extiende tu mano de poder sobre cada uno de los oyentes, sobre cada persona que está recibiendo este audio, y que tú seas trabajando en su vida, en su corazón, que tú le bendigas en todas las áreas de su vida. Llénales de gracia, de paz, de bendición, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Amén.